Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué horario lo estás viendo este video, pero ante todo quiero que sea de muchísima bendición para tu vida, ¿sí? Así que hoy le damos un nuevo comienzo a esta nueva clase de estudio bíblico y hoy nos profundizamos en el quinto libro de los profetas menores. Ya si hacemos un recuadro, hacemos un, un- un- un paneo general, estuvimos viendo el Pentateuco, estuvimos viendo la Torá, también conocida, donde estuvimos estudiando los primeros 5 libros del canon de la palabra de Dios, de la Biblia, ¿sí? Desde Génesis a Deuteronomio, luego estudiamos los libros históricos, esos que son 12 libros históricos, desde Josué hasta Esther, y luego estudiamos también lo que fueron los libros sapienciales, bien, los libros poéticos, bien, que son 4, pero nosotros quisimos meter uno más, que fue Lamentaciones, uno de los libros extras que tiene el profeta Jeremías, en la cual sus lamentos lo hemos mirado desde una perspectiva de decir, creo que son poesías también y que no deja de ser o coincidencia también adentro de estos poéticos que se están dividiendo en una subdivisión hebrea, ¿bien? Eso es importante entender. Según hay varias divisiones dentro del canon de la Biblia y nosotros hemos tomado la de una línea hebrea, la original se podría decir inclusive también, que muchos teólogos, muchos estudiosos han optado también para dividir, en este caso, la Biblia. Entonces están en categorías. Bien, no significa, y esto es buen dato a tener en cuenta, no significa que cada libro va según cronológicamente el año va pasando, hasta llegar a Cristo en el Antiguo Testamento, por ejemplo. No. Bien, incorrecto, no es así. Entonces, por eso es importante ver categorías, como está todo señalado en este caso. De los libros sapienciales, que nosotros, como volvemos a decir, tomamos 5 en este caso, salimos ya ahí a los profetas mayores. Hemos estudiado, están los libros, o mejor dicho, están los videos también inclusive, en la cual acá este servidor está compartiéndoles los profetas mayores también, desde Isaías hasta Daniel. Y luego, como hoy, comenzamos este nuevo episodio, y en este caso estaríamos ya en el número 5 de los 12 profetas menores. Bien, ya hemos estudiado Oseas, ya hemos estudiado y aprendido acerca del gran siervo Joel, acerca del siervo Amós, de Abdías, y hoy estamos con un nuevo profeta. ¿Sí? Así que vamos a darle comienzo a este nuevo estudio bíblico, a este nuevo vídeo, para que sea de muchísima bendición de parte de Dios ante tu vida. ¿Sí? Así que le damos comienzo. Damos comienzo y el libro de este hermoso momento, sea mediodía, sea la mañana, sea la tarde, sea la noche, es el quinto profeta menor y sí, se llama Jonás. Sí, lo conocemos muy bien, ¿no? Yo creo que enseguida cuando escuchamos la palabra Jonás y escuchamos a este profeta, este gran siervo de Dios, por otro lado vemos, una rebeldía, vemos, cómo huyó, vemos el pez que lo traga. Bien, vamos a profundizar y hacer un redondeo, como en cada uno de los videos hacemos, en lo que Dios usó a estos siervos de Dios y por qué. ¿Por qué insistió en volver a usar al mismo que lo llamó al principio, en la cual huyó? ¿Por qué? Bueno, vamos a verlo juntos. Para empezar, el autor y fecha. Bien, el libro lleva el nombre del personaje principal, que justamente es Jonás, y su nombre significa paloma. Bien, paloma significa el nombre de Jonás. Si bien no se identifica, porque es verdad, en el libro mismo no se identifica a él como el autor, lo damos como ya la tradición misma, incluyo los teólogos reservados, conservadores, reformadores, lo dan por hecho de que Jonás sea, en este caso, el que habla, porque el libro, si lo estudiamos, si lo vemos, lo leemos, está en tercera persona. Bien, pero lo damos por hecho de que Jonás es en este caso el que se le atribuye como autor. Él es hijo de Amitai y es lo único que vamos a tener como información familiar, ¿sí? En este caso, él es hijo de Amitai.
y de Amitai tampoco se sabe mucho. Entonces, a veces vamos a encontrar eso. Ya hemos visto estos anteriores videos donde hay profetas que no sabemos mucho de su historia. Pero sin embargo, porque hay que ir al hilo, al principal objetivo, el principal propósito que Dios tiene con estos siervos, ¿sí? No es relevante si tenía esposa, no tenía esposa, si tenía hijos, si tenía suegros, cómo se llevaba con la madre, cómo se... Bien, seguimos. Comenzó su ministerio aproximadamente en el siglo 8 antes de Cristo, bajo el reinado de Jeroboam II. Bien, entonces estamos hablando más o menos alrededor de 790 años a los 760 años aproximadamente, 750 años. Ese es el reinado donde va a estar este rey Jeroboam II. Él es oriundo, y esto es otra información que tenemos de él, él es oriundo de Het-Hefer, ¿sí? Una aldea que se encuentra en Israel. Bien, vamos ahora a lo siguiente, que es palabra clave. La palabra clave que hemos elegido en este sentido, en este momento de leer 4 capítulos, porque son 4 capítulos lo que tiene este libro, es avivamiento en Nínive, ¿sí? Avivamiento en Nínive. Sí, entonces ya estamos sabiendo de que ahí va a estar el foco en este libro, en Nínive. ¿Qué va a pasar en Nínive? Dios siempre tuvo misericordia, y lo sabemos perfectamente esto. Dios siempre tuvo misericordia y gracia por toda la humanidad. Incluso desde las antigüedades al día de hoy, presente con Jesucristo, con el Espíritu Santo en nuestras vidas, quien creemos realmente en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y quien no cree, déjame decirte que también Dios tiene una gracia sobre esa persona. Entonces está bueno que podamos ir entendiendo este hermoso punto, que ya vamos cuadrando que hubo un avivamiento en Nínive, en esta ciudad, en la cual ya nos marca de que Dios es un Dios misericordioso y con gracia. Bien, seguimos. Más de 7 siglos antes de Cristo, como lo decíamos recién, es donde va a comenzar el ministerio de Jonás. Dios comisiona a este profeta justamente ¿para qué? Para proclamar el mensaje de arrepentimiento a los asirios. Bien, en Nínive se encontraban estos asirios. Y si queremos redondearlo un poco más, hasta incluso espiritualmente hablando, son ciudadanos, son paganos, son fuera del pueblo de Dios. Bien, estas personas tenían sus dioses, ellos tenían sus credibilidades. Bien, ellos creían en sus dioses, no creían en el Dios Jehová, llamado mayormente en las antigüedades, en el Antiguo Testamento, sino que ellos tenían sus dioses. Pero sin embargo ahí es donde Dios, como principal misión que le manda a Jonás, es ir a reprender a ese pueblo desobediente, pero el final de todo va a ser el arrepentimiento. Por eso la palabra clave que vamos a elegir aquí es avivamiento en Nínive. Versículos claves, y los vamos a leer. Yo tengo la Biblia abierta acá, tengo justamente en el libro de Jonás, y lo vamos a leer junto. Capítulo 2, versículo 8 al 9 dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Esa es la oración. Por ejemplo, el contexto en sí es la oración de Jonás. Jonás dentro del pez, parece ser que ahí es donde él va a estar arrepintiéndose de la desobediencia, de la huida hacia Tarsis, donde se estaba yendo, 1600 kilómetros de diferencia a donde Dios lo había llamado, que era Nínive, que era la mitad del viaje. Y sin embargo, él parece ser que va a tener una oración, porque el segundo capítulo del libro de Jonás dice, como título del pasaje, oración de Jonás. Y fíjense estos versículos que comparte acá el profeta, de que en este caso su misericordia abandona a los que siguen vanidades ilusorias, los que siguen profanos, los que siguen paganismo, los que siguen idolatría y que no es acerca de Dios, pierden la misericordia de Dios. Y esto, ¿qué estaba acá haciendo? ¿Qué oración estaba haciendo Jonás? El libro de Salmos lo comparte muy bien. Él estaba situando una cierta parte del libro de Salmos. Bien, sigamos. Otro de los capítulos que tengo también,
y versículo, mejor dicho, porque ahora vamos a ir al capítulo clave, pero uno de los versículos también que me interesó mucho a mí, por lo menos, es el capítulo 4, versículo 2, que dice: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Hasta ahí la palabra de Dios. Ese es el versículo clave que estamos viendo también. ¿Qué contexto es? El enojo de Jonás. Capítulo 4, el enojo de Jonás. Estaba decepcionado con Dios. Estaba enojadísimo con Dios porque estaba perdonando a un pueblo en la cual su creencia principal toda la vida fue creer a sus dioses, al paganismo, seguir la desobediencia, seguir siendo el enemigo del pueblo de Dios. Pero ellos se consolidaron con Dios, entendieron la profecía que vino a entregar y a reprender Jonás de parte de Dios, que era: voy a destruir todo este pueblo, toda la ciudad de Nínive, la voy a destruir a causa de la desobediencia, a causa de las vanidades que hay aquí, a causa de todo lo que realmente aleja y contamina al pueblo de Dios. Los voy a quitar aquí porque son personas que no quieren creer. Pero Jonás, cumpliendo con la misión, resulta ser que él piensa que acá se terminó todo, listo, va a mandar fuego. Pero no termina pasando eso. Por eso está ese enojo, por eso está esa emoción de Jonás hacia Dios. Está enojado porque sabía que teniendo un corazón clemente, si tan solo veía el arrepentimiento de corazón, los iba a perdonar. Ahora estamos en el capítulo clave. El capítulo clave, elegimos el capítulo 3. Mira, son 4 capítulos, fuimos eligiendo cada capítulo distinto, ¿no? Está bueno, pero eso también abre mucho a que toda la Biblia, todos los capítulos, todos los versículos son claves. Yo estoy poniendo como un ejemplo, pero para vos puede ser otro versículo clave. Para vos puede ser otro el capítulo clave. Bien, el capítulo clave que yo elegí es el número 3, el capítulo 3, y que dice que en este caso narra el avivamiento más grande de todos los tiempos. ¿Y por qué? Porque en este capítulo es donde va a mostrar ese avivamiento que venimos hablando. El avivamiento del arrepentimiento de corazón genuino que tiene el pueblo asirio. Bien, ellos van a arrepentirse de sus pecados, van a arrepentirse de su desobediencia al Dios de los judíos o al Dios del pueblo de Israel. Al Dios hebreo también le suelen llamar, a Jehová, a Dios, a nuestro Señor. Ellos van a estar arrepintiéndose, porque no quieren tampoco ver desolada esa ciudad, no quieren verla bajo fuego, no quieren ver muerte, no quieren ver destruida esa ciudad que tanto ellos se sentían en su casa. Y claro, sí, eran de ahí, de esa ciudad. Pero en este caso, en este sentido, estamos viendo cómo habían unos ciudadanos que se empezaron a arrepentir de corazón y entendieron el mensaje de este profeta llamado Jonás. Por eso es el avivamiento más grande de la antigüedad. ¿Por qué? Porque 120.000 habitantes, según los estudios que yo pude profundizar para estar compartiendo este estudio a vos, 120.000 habitantes son los que van a estar entregando su corazón, su vida al Dios verdadero. ¡Wow! 120.000 personas que podrían haber sido destruidas por tan solo la mano de Dios y destruir todo como hizo con Sodoma y Gomorra. Interesante, por eso en este caso yo elijo el capítulo 3, creo que como el gran avivamiento inclusive en toda la antigüedad. Ellos creyeron a Dios, proclamaron inclusive hasta el rey, empezando desde el rey la decisión. Miren cómo el líder es importante, es influyente también. Tomó la decisión de hacer ayuno y arrepentimiento para proclamar al Dios del pueblo de Dios, de Israel, de Jerusalén, de Judá, como su Dios también, y entregaron su vida. Y no solo eso, sino que lo adoraron.
reconocieron, dejaron de lado el orgullo, dejaron de lado las vanidades, dejaron de lado todo el egocentrismo, el egoísmo, y tan solo proclamaron su vida en manos de Él. Ubicación histórica. Este es el siguiente punto, ubicación histórica. El profeta, como volvemos a decir, visitó Nínive y durante los días gloriosos del imperio asirio, bien, que desde aproximadamente 880 años a 625 a.C., los asirios dominaron el mundo antiguo e Israel finalmente, después de tantos años, en el 720 a.C., o sea, ustedes fíjense ahí, Jonás estuvo desde el 780 y pico, 790 al 750 y algo antes de Cristo en su ministerio. Y un poquito más adelante, ya viniendo para el año 0, justamente donde Cristo va a estar naciendo, Israel va a caer finalmente en las fuerzas asirias. ¿Y por qué va a caer? Por la desobediencia. ¿Por qué va a caer? Porque Dios dejó que sean cautivados, se podría decir también, ¿no? Atraídos, pero van a ser esclavizados por el pueblo asirio después de unos años. Pero hoy, ¿dónde estamos? ¿En qué contexto estamos? En el contexto donde Dios va a perdonar a estos asirios. ¡Wow! La ubicación histórica, entonces podríamos decir Nínive. Bien, si bien hemos mencionado también la aldea donde nació en Het-Hefer Jonás, podemos mencionar la ciudad de Tarsis, que él quería visionar yendo para allá, pero Dios lo trajo a Nínive y ahí se profundiza todo el libro de Jonás. Así que esa sería la ubicación en este caso. Ahora vamos a entrar a la contribución teológica. Ya casi para ir finalizando, la contribución teológica es muy interesante, porque para mí, vuelvo a decir lo mismo, toda la palabra de Dios es teológica. Toda la palabra de Dios tiene su significado donde Dios nos está hablando incluso desde un punto, desde una coma, desde una oración en la cual nos habla de una analogía, un ejemplo de un siervo de Dios o una desobediencia de uno, y ya Dios nos está hablando a nosotros. Entonces, en este caso, esta contribución teológica es muy interesante porque vamos a desmenuzar un poquito. Dios, en este caso, usa personas que quieren y personas que no quieren justamente ser usadas por Él. ¿Bien? Él va a estar usando, y es lo que pasó con Jonás. Jonás, entendiendo que tenía que cumplir una misión como hijo de Dios, él prefirió huir. Pero sin embargo Dios a esa persona lo llamó igual, lo trajo y lo llevó a cumplir su misión. Entonces, por eso podemos decir de que Dios usa a quien quiere y también a quien no quiere bajo su hermosa divinidad, como Él lo precisa, como Él lo quiere, lo precisa. Y había un propósito en todo esto. Jonás fue prácticamente llevado a Nínive contra su voluntad. Y me hace acordar esto a Pedro. Hechos capítulo 10, el apóstol Pedro, cuando tiene que ir a llevar el evangelio y prácticamente hacer la oración y bautizarlo a él y a su familia, que estoy hablando de justamente Cornelio, bien, uno de los influyentes ahí en Roma, él era uno de los centurión justamente, y Pedro va a bautizar a este hombre. Va a llevar la luz de Jesucristo a Cornelio, que ya estaba en intimidad, ya estaban sintiendo de que él creía en Jesucristo. Entonces tenemos una gran analogía ahí. Jonás, Pedro, Jonás, ¿no? Y en este caso, Pedro no estaba muy contento, no iba muy feliz listo, voy a hacer la voluntad tuya, Señor, voy a ir, Oh, y él le costó. De hecho, hubo un proceso con todos los judíos que tuvieron que ahí practicar el amor hacia el prójimo. El amor que era ya el mandamiento que el Levítico nos los presenta, como también en Mateo nos presenta a Jesucristo hablando del mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo. Bien, entonces acá la contribución teológica es que en este caso es usado Jonás en contra de su voluntad. No es que él quiere ir a los ninivitas, él quiere ir a los asirios y decir, sí, vengo a traer el mensaje que Dios me dijo que les traiga, porque son desobedientes, van a morir.
Porque era incluso, después parece que él le entra en su mente, en su cabeza, en su ser, en su vida, después de que el pez lo vomita cerca de la orilla, él parece ser que entiende la misión y dice, hey, me gusta, sí, tengo que dar este mensaje, pero es lo que quiero también que pase. Yo quiero que sean destruidos esos si son desobedientes, son paganos, no quieren creer y encima quieren enfrentarse ante mi Dios, el Dios de Israel, no van a poder. Entonces sí, voy a ir a llevarle y ver también cómo mueren. Entonces parece ser que esa contra su voluntad empieza a darle un giro en él de decir, ah, sí, quiero, me gusta esta misión, la voy a ir a cumplir. Pero, como sabemos, o si no lo sabemos, ahora vamos a entrar en detalles ahí. El gran mensaje que deja este libro, en esta contribución teológica, es la misericordia de Dios. El amor al prójimo, de que Dios no hace acepción de personas. Bien, Dios no hace acepción de personas. Él ama a todos y mucho más cuando ve un corazón arrepentido, ahí está, abrazando a esa persona y sentándose en la mesa. Dios desea mostrar misericordia y gracia a todos los pueblos, bien, ciudades y países de la tierra, al día de hoy inclusive. Ahora hay una consideración especial en esto, porque se presta mucha atención, como volvemos a decir muchas veces, al gran pez, que si lo traga, no lo traga, Jonás, ¿no? O si lo vomitó en la costa o un poco más hondo. No importa, eso no es relevante este asunto, ¿bien? Ya que no nos llega a nada, porque no es relevante, o sea, sí, fue un pez, ok, no sabemos si fue una ballena azul, si fue un pulpo, si fue un... No lo sabemos qué tipo de pez fue, pero a lo que vamos es que cumplió. Jonás cumplió y terminó yendo a dar ese mensaje a los ninivitas. Bien, el punto de esta parte de la historia es ver el milagro que obró Dios en preservar la vida del profeta para que pudiera preservar la vida de estos ninivitas. Tranquilamente Dios, siendo Dios, podría haber, listo, sos rebelde, huiste de la misión. Listo, ahora como justo empezó las turbulencias en el agua y estaban todos asustados y no, pero ¿qué está pasando? Y empezaban a orar a sus dioses, a clamar a sus dioses, hasta que Jonás empieza a hablar y comenta de que es porque está desobedeciendo a Dios, pero él se da cuenta que cuando lo tiran del barco ahí calman las aguas. Tranquilamente Dios podría haber hundido ese barco, ahogado, matado a toda esa gente, inclusive a Jonás, por la desobediencia. Pero decidió preservar la vida del siervo de Dios porque había un propósito. Y ese propósito era que iba a preservar la vida de los ninivitas. Nuestro Señor es omnisciente, Él sabe todo. Bien, Él ya sabía de antemano que los asirios iban a arrepentirse, pero Jonás no. Jonás no sabía. Entonces, miren qué interesante este punto. Para eso vamos a entrar a la síntesis, para mirar ya detalladamente cada capítulo. En primer lugar, el capítulo 1 y el capítulo 2 sería como la primera comisión, ¿bien? Hay una primera comisión y hay una segunda comisión que sería el capítulo 3 y el capítulo 4. Ya estamos finalizando, esta es la síntesis. Entonces, primera comisión, tenemos por ejemplo, ir a Nínive, esa es la misión que Dios le da a Jonás. Ir a Nínive y profetizar lo que Dios iba a comunicarle. Eso lo tenemos capítulo 1, versículo 1 y 2. Bien, ya apenas comienza el libro, ya le da el mandato Dios. Anda a Nínive y profetizá y reprende lo que te voy a decir que tenés que decir. Ok, su respuesta, ¿cuál fue? La desobediencia. Jonás desobedece a Dios. Eso lo tenemos en el capítulo 1, versículo 3. Bien, ahí nomás, después del 1 y el 2 que le da el mensaje y la misión, Dios, él le responde a Dios, decir, no, saco los boletos y me voy para Tarsis, me voy para la otra punta. Total, Dios no se da cuenta. Bien, el juicio contra él. Ahí es donde va a estar ese juicio que Dios va a asustarlo, parece ser, ¿no? A Jonás, que está en el capítulo 1, ya del versículo 4 al 17. Bien, ahí ya tenemos detalladamente, si queremos desmenuzar, en este caso, el juicio que Dios provoca sobre Jonás, en la cual luego va a ser el pez, el que va a venir en escena. Lo que pasaba acá es que Jonás no quería que Dios perdone a los asirios.
Ese es el punto que hay que entender acá. Bien, son 800 kilómetros que tenía hasta Nínive, pero él prefirió sacar un boleto para hacer el doble del viaje, con total de no querer ser inclusive él el que tiene que ir a dar la cara y tiene que ir y reprender a estas personas, porque él sabía, Jonás sabía de que Dios es un Dios clemente. Por eso él lo aclara en el capítulo 4, versículo 2, cuando leímos hace un rato. De que yo sabía que sos un Dios clemente, piadoso, y que sos tarde para la ira, y mirá, y caí de nuevo. Como que quiso jugarse una más, de decir, bueno, a ver, está bien, capaz que me equivoco, y tal vez termina siendo como estoy sintiendo yo, de que voy a ir a reprenderlo, pero sí, va a derribar toda esa ciudad. No importa si se arrepiente o no se arrepiente, va a derrumbar a todos los ninivitas, los asirios. Pero él quiso, parece que, jugarse una última carta acá. Entonces, prefirió hacer esos 1600 kilómetros, como ya sabemos. Él va a estar orando, va a estar cantando salmos al Señor, reconociendo su soberanía cuando ya está dentro del pez. Y acá es donde está ya el capítulo 2. Bien, ya estamos entrando en el capítulo 2. Por lo que va a estar finalmente dispuesto a obedecer y ser usado por Dios. Bien, volvemos a hacer una síntesis de todo este libro, de todo lo que estuvimos viendo. Ahora, la segunda comisión, capítulo 3, capítulo 4, en este caso ya tenemos la obediencia de Jonás, que es en el capítulo 3, versículo 1 al 4. Ya él obedece, entendió cuál es su misión y va. Las palabras de Jonás acerca del juicio venidero hacia los ninivitas van seguida por un decreto del rey de arrepentimiento a Dios en ayuno y clamor, en donde el rey de la ciudad propone y decreta a toda la ciudad que hagan lo mismo. Entonces, ya lo estamos hablando, por eso esto ya es el síntesis, estamos repitiendo, bien, perdón que lo repita mucho, pero estamos repitiendo lo que estuvimos viendo. Ya detalle por detalle, capítulo por capítulo. Acá Jonás decreta, o mejor dicho, profetiza lo que Dios le dijo al pueblo ninivita, pero el rey automáticamente se arrepiente ante Dios, lo reconoce, y no solo eso, sino que ayuna y proclama adoración a él, por lo que toda la ciudad hace lo mismo. Es algo hermoso, algo preciosísimo, que reconozcamos a nuestro Dios como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro único Dios, ¿no? Y para Jonás parece que no era así. Entonces, por ende, debido a esto, hubo una gran misericordia de parte de Dios, como sabemos, el capítulo 3, y como dice el título también, Nínive se arrepiente. Ese es el capítulo 3 y el título del pasaje. Nínive se arrepiente. Y eso es lo que Dios quiere. Por ende, Dios se arrepiente del desastre que iba a hacer en esa ciudad. Y eso lo tenemos en el capítulo 3, versículo 10, justamente con detalle que lo dice. Ahora, en el capítulo final, capítulo 4, para finalizar, ya se ve el amor y la misericordia de nuestro Dios, que se contrasta justamente con la ira y falta de compasión de Jonás. Jonás no era empático. Jonás no era compasivo. Jonás estaba hirviendo de ira, de enojo, porque lo que más quería era ver destruir esa ciudad. Pero sin embargo, Dios, tan solo al ver el corazón, ya fue por ahí. Jonás se siente infeliz porque Dios eligió perdonar a los gentiles. Dios, de hecho, va a terminar hasta incluso usando un hermoso gesto de su hermosa sabiduría, lo que Él hace con sus manos, lo que hace con su voz, al decir de que crea una planta, le tapa, le da sombra en el medio del sol donde Él estaba, que Él quería ver desde esa altura cómo destruía Nínive, y una planta hermosa que lo protege. Al otro día manda un gusano, en la cual come instantáneamente esa planta. ¿Y qué es lo que le quiso mostrar con esto a Jonás? Que una lección sobre lo que es la compasión. De entender de que así todo el corazón de Jonás, y si no es compasivo Dios, tranquilamente esa persona también podría haberla matado, ¿no? A Jonás. Pero sin embargo,
Dios, viendo el corazón de Jonás, de que termina obedeciendo y más allá de sus emociones, temperamentos hacia sus enemigos, Dios en otras palabras le está diciendo, ¿ves lo compasivo que soy? Quiero que así seas vos con tus enemigos. Quiero que ames al prójimo. Quiero que bendigas a esos que te hicieron daño, a esos que pensás que están yendo por el camino incorrecto. Quiero que ores por ellos, que los bendigas. Bien, y ese es el mensaje final que nos deja el libro de Jonás, hermano, hermana, amigo, iglesia, ¿sí? En la cual es importante entender que cada uno de los libros de la palabra de Dios, hoy estamos en el número 5 de los 12 que nos quedan todavía, de los 12 libros históricos, profetas menores, en la cual Jonás es usado de una manera en la cual vos y yo seguramente que nos sentimos identificados. Porque muchas veces hemos sido egoístas. Muchas veces hemos sido mezquinos. Muchas veces hemos sido con un corazón egoísta, justamente, lo que estábamos diciendo recién, con la otra persona. Porque, no, si esa persona nunca quiso aceptar a Jesucristo, así le va a ir. Y bueno, ahí está. Ahora que vea con Dios, a ver, no, yo no voy a orar más por esa persona porque es necia, porque no. Y si Dios te manda que vayas y abraces a esa persona, que vayas y sigas dándole amor de parte de Él, ¿por qué no? Bien, entonces, qué importante que nosotros creo que nos deja como reflexión. ¿Estamos cumpliendo la misión de Dios? ¿Estamos siguiendo la misión de Dios? ¿Estamos escuchando la voz de Él y actuando según lo que Él nos está pidiendo como comisión? Así que tengas una hermosa tarde, una hermosa noche, una hermosa mañana. Que Dios te bendiga grandemente y a seguir reflexionando en su hermosa y preciosa palabra. Bendiciones.